Muy buenos días a todos. Gracias a todos los que llegan muy cumplidos, sabiendo que esta reunión arranca siempre a tiempo. Como siempre, quiero recordarles o hacer énfasis en que estas charlas quedan públicas, pueden ser revisadas, los datos revisados y estoy abierto a cualquier comentario. Vamos entonces a iniciar. Y el propósito de esta charla es mostrar las dificultades que tenemos en el manejo clínico de la toxoplasmosis para reforzar la famosa frase de Hipócrates, de que la vida es corta, el arte largo, la oportunidad fugaz, el experimento peligroso y la decisión difícil. Es mi revelación de conflictos. Esta presentación es fundamentalmente clínica. Entonces, pues no van a ver aquí de artículos ni explicaciones fisiopatológicas, mentales, ni farmacología, solo van a ver un recuento de lo que yo he vivido con esta enfermedad desde el punto de vista puramente clínico, como si ustedes estuvieran en el consultorio atendiendo a un paciente, el tipo de dificultades diagnósticas. ¿Alguien tiene un micrófono abierto ahí? El tipo de dificultades diagnósticas y de manejo que enfrentamos. Y en la búsqueda que hice de casos, pues me concentré en los dos extremos, las toxoplasmosis que son difíciles de diagnosticar y que pueden ser engañosas, y las muy severas, las que se salen de lo usual y amenazan el ojo y producen un daño muy severo, como para mostrar los dos extremos del espectro clínico de la enfermedad. Y comencemos con esta, una mujer de 35 años que consulta por moscas volantes a urgencias. El médico de urgencias le dice que tiene un desprendimiento de vitrio posterior y le da cita en un mes. Como a la semana la visión se ha deteriorado, la señora pide una cita conmigo y ya vemos que tiene pues un foco retinal de corioretinitis que probablemente no estaba así, no estaba tan severo. Se le da tratamiento y rápidamente sana, quedando una pequeña cicatriz en la arcada superior. Entonces, es un caso que sirve a considerar el diagnóstico diferencial de moscas volantes. Lo primero es que un DVP a los 35 años, pues realmente es muy raro. Tiene que ser que el paciente ha tenido una otitis previa, un trauma, que de pronto es miope, pero en una persona aparentemente normal es muy difícil que ocurra un DVP. Ustedes saben que el DVP está entre los 50 y los 70 años, y ahí es donde uno debe sospechar el diagnóstico. Pero la segunda es mirar muy cuidadosamente el vitrio, algo en lo que yo he insistido siempre que un paciente venga con moscas volantes, y usted debe ser capaz de resolver: el vitrio está limpio, el vitrio tiene células, las células son blancas, son rojas o son pigmentarias. Y lo tercero es que usualmente cuando pensamos en toxo pensamos en el polo posterior, como fue este caso, que por alguna razón pues se escapó al examen del oftalmólogo de urgencias. Y usualmente miramos el polo posterior, si estamos sospechando toxo, pero no caemos en cuenta, como vamos a ver en algunos casos, que toxo puede ser bastante periférico y que hay que revisar la periferia, que entre otras es lo que hacemos pues ante moscas volantes. Las células
eh, se deben mirar con mucho cuidado, poniendo la hendidura delgadita, mm, del tamaño de la pupila, la luz en máxima intensidad y llevando el foco lo más posterior que podamos. La imagen de la derecha muestra un DVP que no es inusual que tenga una que otra celulita blanca. Esta foto me parece que tiene un poquito más de la cuenta y yo sospecharía que aquí hay algo más de un DVP porque hay más células, porque usualmente son células contables, hay 10, 15 células en todo el campo que uno revise y aquí ya son bastanticas, pero pues fue la mejor foto que encontré como para demostrar el fenómeno y compararlo, contrastarlo con lo que es una toxoplasmosis. Una toxoplasmosis sí son pues abundantes, tienden a formar grumos y son claramente amarillas, ¿no? Inclusive pues son tan abundantes que muchas veces afectan la visión. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, la edad, la presentación clínica y mira cuidadosamente el vitrio en la lámpara de hendidura, la posibilidad de cometer errores es mucho menor. El segundo caso es para tratar de resolver esta pregunta y yo se las hago y les pido, pues no podemos hacer la interacción, pero si alguien quiere opinar, pues cliquea y habla. Ah, ¿Puede haber toxorretinasis en células en el vitrio? O sea, puede haber una retinitis, corioretinitis y que realmente haya cero inflamación en el vitrio. Miren este caso. De entrada, una infiltración en la mácula que muestra edema y algo de edema en el disco, en la angiografía, y no hay células, no las hay en el vítreo, no las hay en el OCT tampoco, poniendo el modo de vítreo no se ve ninguna célula. Y no hay ningún signo de inflamación en este hombre de 52 años. Entonces, pues, ante esta ausencia de vitreitis, pensamos que pudiera ser una expresión de algo vascular. Y de entrada, mientras llegaban los exámenes, le pusimos fue un Avastin intravítreo. Y a los 2 días, pues obviamente con mucha duda, a los 2 días el paciente estaba peor. Y este era el OCT. Y les voy a hacer caer en cuenta de que aquí, que no se ve bien en la foto, hay como una especie de vacío en la coroides y luego hay como una especie de volcán que sale del epitelio pigmentario hacia la fóvea. Esta densidad, pues, que es anormal. Ah, aquí se ve mejor, ¿no? Y esto ha resultado, pues, muy característico. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que la infiltración está en la coroides, el foco está en la coroides y ese foco se está diseminando hacia la retina y eso es lo que vemos como la mancha amarilla. Como este caso me llamó tanto la atención, pues yo hice en el grupo de Acoreb, mostré el caso, mostré estas fotos, tomé un voto y la mitad de los retinólogos dijeron esto es toxo, aunque no haya células en vitrio. La otra mitad, pues, lanzaron otra serie de diagnósticos. Pero yo con eso me animé porque desde el principio tenía la idea. Además, llegó el paciente con el IgG positivo a tratarlo. Entonces, le aplicamos clindamicina intravítrea como hacemos en todo caso en donde está amenazada la visión. Este era un paciente en donde era esencial la visión binocular. Le dimos trimethoprim sulfa y acitromicina oral, que es el tratamiento estándar que yo uso. Y en 2 días había mejoría subjetiva y la visión había llegado a 20/40. Pues la historia es un poco más larga. 2 años después, el paciente vuelve otra vez con pérdida de la visión a 20/80
Y no, la imagen aquí ya no es tan típica, pero sí vemos como una especie de nuevo, como de volcancito aquí saliendo del epitelio pigmentario y vuelve y juega que no había células ni había inflamación. Y entonces aquí yo les hago la pregunta, porque de nuevo les digo, esto es todo clínico y de decisiones clínicas que ustedes tomarían ante casos como este. ¿Le vuelven a iniciar tratamiento? Pues yo lo hice sin más información que la que estoy mostrando. Otra vez trimethoprim sulfato y acitromicina y mejoró de nuevo rápidamente a 20/40. Y ahí ya decidí dejarlo con el tratamiento que hago de rutina en las recurrencias, que es esa misma dosis, o sea, o trimethoprim sulfato 80/400, 2 tabletas al día, 2 veces por semana. Hay algunas personas que lo hacen interdiario, pero a mí me parece que es suficiente y es muy bien tolerado. El paciente volvió a mejorar a su 20/40 y como ven, ese volcancito, esa infiltración desapareció, pero quedaron los cambios cicatrizales. Lentamente se fue deteriorando hasta el aspecto que se muestra aquí y entonces decidimos, ante una visión como de 20/100, hacerle un pelamiento, ponerle gas. Y este paciente volvió al 20/40 y lleva 7 años estable. Lo tuve como 2 o 3 años con trimethoprim sulfato. Otra pregunta de la vida diaria, de la clínica. ¿Puede una toxorretinal aguda presentarse como desprendimiento de retina o con desprendimiento de retina? Puede haber exudados duros en una toxorretinal aguda, que son típicamente expresiones de un proceso crónico. Y miren este caso, donde hay unos infiltrados aquí a nivel de la arcada superior, pero toda la retina inferior está desprendida. Y hay unos exudados duros y se insinúan como unas anomalías vasculares. En la periferia temporal, o sea, por acá arriba de la lesión, sobre una cicatriz, hay definitivamente una lesión activa que tiene todo el aspecto de toxoplasmosis. Hay vitreitis y hay inflamación. ¿Cómo se entienden estas dos problemas cuando esto no es de la toxoplasmosis? Eh, Vemos un desprendimiento de retina de larga evolución y nos hicimos la pregunta, todo esto es por toxo y teníamos la duda, ¿no? O sea, como aquí había habido un toxo anteriormente, ¿será que este paciente hizo una especie de toxo crónico y eso fue lo que le generó el problema? De todo modo lo tratamos con el tratamiento estándar. A los 2 meses no hay inflamación, no había vitreitis, pero ya se veía el fondo mejor y llegamos a la conclusión de que era una enfermedad de Coats, en cuyo borde se había instalado una corioretinitis por toxo. A este paciente lo llevamos a cirugía convencional, le pusimos un implante, le pusimos crío en las anomalías vasculares y lleva 10 años de seguimiento. Recuperó una visión de 20/60 y lleva 10 años de seguimiento con una visión estable. ¿Qué es lo otro que les quiero mostrar de esta charla? Eh, pues los resultados que muestro y la evolución de los pacientes pues son largas, porque son cosas que realmente le enseñan a uno que a veces, así no tenga uno prueba histopatológica o microbiológica, pues el diagnóstico y el enfoque clínico estuvo correcto. Otra pregunta de tipo clínico. ¿Puede haber toxo bilateral en adultos? Porque sabemos pues, que la toxo congénita típicamente es bilateral. Y en caso de que la haya, la puede haber simultánea o secuencial. Y pegado a esta pregunta, lo que ya mencionaba, ¿puede el toxo, el foco de la toxoplasmosis ser exclusivamente periférico y difícil de ver? Vamos a ver este caso.
Eh, este hombre joven viene con una vitritis severa, visión en 20/300 y una IgG muy elevada. Le empezamos tratamiento, pero no tolera nada, ninguno de los tratamientos, ni Clinda oral, ni Acitro, ni Trimethoprim. Entonces decidimos tratarlo con clindamicina intravítrea, el vitro aclara, la visión mejora. Pero a los 20 días, ya con visión mejor, hace un DVP y se observa un desgarro inferonasal en un área del látiz previo, entonces lo llevamos a cirugía, se le hace vitrectomía, se encuentra en cirugía que tiene múltiples desgarros, por lo que termina con banda, láser, se le toma PCR, que es positivo para toxoplasma, y finalmente ensayamos espiramicina, que sí tolera. El paciente mejora, la retina se aplica, pero 4 meses después hace lo de esperar en un desprendimiento de retina con inflamación, que es una membrana epirretinal. ¿Sí? Lo llevamos a cirugía, le hacemos pelamiento, y le ponemos silicón. Y 34, le hacemos pelamiento, y 34 días después vuelve y se desprende con PBR severo. Otra vez cirugía, pelamiento y esta vez ya le ponemos silicón. Finalmente, año después de este paciente, después de un año, llega a un 20/50, se le hace retiro de silicón, cinequiolisis y otra vez pelamiento de una membrana que se ha formado. Y ustedes dicen qué historia tan larga. 6 cirugías en 2 años, pero relativamente exitosa. Queda 20/50. Y así dura este paciente, un ingeniero activo, dura 5 años. Esta es la historia del ojo derecho, ¿sí? 5 años después viene con pérdida visual por el ojo izquierdo. Un cuadro muy parecido. Vitreitis severa, 400, uveitis anterior y se le ve un foco en la periferia. Se le inicia tratamiento de nuevo con clinda intravítrea, espiramicina, porque no tolera ninguna de las otras drogas y el paciente vuelve a los 3 días, y esto muestra la importancia de creerle a los pacientes, y me dice, doctor, esto es muy distinto a lo que pasó con el otro ojo. Yo creo que esto es otra cosa. El paciente me lo dijo. Y entonces eso me sacudió y me puso a pensar, hombre, de pronto este hombre tiene Miro el fondo y esta es la imagen que veo y que he venido en las infiltraciones, inflamaciones periféricas, desarrollando esta medida. Típicamente la necrosis retinal aguda hace este crecimiento que han llamado disque dedo de guante. Yo no sé por qué dedo de guante, pero pues básicamente lo que es triangular, pues es como una pirámide en donde la base es más ancha y la punta hacia el polo posterior es más agudo, mientras que las lesiones de toxo tienden a ser redondas, pues irregulares, con todas las irregularidades que ustedes quieran, pero no tienen esta base ancha en la hora serrata. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que en medio de la vitreitis, de ese borronamiento, usted lo que alcanza a ver es esta mancha blanca y alcanza medio a, a pensar en la hora serrata. Entonces, usted mira este ángulo que forma en la pared de la lesión con la hora serrata, y este es un ángulo obtuso, eso es necrosis retinal aguda, eso es herpes. Y si mira este ángulo, y es un ángulo agudo, ¿sí? Eso es herpes, porque a veces es muy difícil precisar la forma de la lesión, pero sí el borde de la lesión comparado con la hora serrata. Y esto es algo que me ha ayudado mucho en el diagnóstico de lesiones periféricas severas con vitreitis severa, para uno no equivocarse, pues si este era el caso del paciente. Entonces, con eso
fue suficiente para mí decir, esto no es toxo. Este paciente que tuvo una toxo tan severa en el ojo derecho, ahora está haciendo una necrosis retinal aguda por herpes en el ojo izquierdo. Y efectivamente, el PCR del humor acuoso dio positivo para herpes 2. Lo tratamos con aciclovir endovenoso. En esa época no teníamos el valaciclovir oral, que es lo que uso hoy de rutina. Le pusimos ganciclovir intravitreal y tuvo una respuesta muy buena con control de la necrosis periférica, inicio de cicatrización. Pero como ustedes saben, pues todos estos pacientes evolucionan también en desprendimiento de retina. Acuérdense, había hecho un desprendimiento de retina en el ojo derecho por una toxoplasmosis y ahora lo hacía por un herpes. Eh, Finalmente se le desprendió la retina a pesar del láser y el seguimiento cuidadoso. También requirió vitrectomía, lensectomía. Encontramos extensa necrosis periférica. 5 meses después se le retira silicón y se le pone un lente en restos capsulares. Como ven, la cicatriz todavía conserva la forma triangular, pues que es tan característica. Este es el aspecto del ojo. Y este paciente, quien es activo laboralmente, pues es un ingeniero de sistemas, se hace una inflamación crónica y se comienza a quejar de que ve estas cosas cuando está boca arriba. Miren, esto es pintado por él. Entonces lo llevamos, le hacemos un lavado de la cavidad vítrea y un trapeado que yo llamo del lente intraocular. Mucha gente cambia lentes intraoculares que se llenan de depósitos y eso no es necesario, uno los puede llevar y limpiar y se evita una cirugía mucho más compleja. Este es el ojo, 13 años de seguimiento. Es un ojo tranquilo, pero es AINES dependiente. Si le quito el AINES, comienza a hacer depósitos en el lente. Tiene que tomar 2 o 3 goticas, aplicarse 2 o 3 goticas de AINES y ve 20-25 por este ojo después de haber tenido pues semejante cantidad de dificultades, pues si lleva una vida normal. 20-50 en el derecho, toxo severa, desprendimiento de retina. 20-25 en el izquierdo, necrosis retinal aguda, desprendimiento de retina. Y eso le hace recordar a uno la frase de Bertolt Brecht de lo que hay que luchar a veces para sacar estos pacientes o los mismos pacientes lo que son capaces de luchar. Entonces, la respuesta es, aunque este no es un caso que lo demuestra, sí hay toxo secuencial, o sea, paciente que tiene toxo en un ojo y luego hace toxo en el otro, y también hay toxo simultáneo. Miren este caso, que es un médico, un colega, inmunosuprimido por un trasplante renal con todas estas drogas, que tiene pérdida bilateral de visión, 400 y 200, uveitis anterior leve, vitreitis y focos retinales. Entonces, le hago el diagnóstico de toxoplasmosis, inmunosuprimido, y le doy clindamicina intravítrea, acitromicina y clindamicina oral, porque no tolera sulfas. Pues ante un cuadro bilateral tan severo, pues me voy con todo. Pero el paciente vuelve donde el nefrólogo internista y le dice, la toxo bilateral no existe. No tome droga antitoxo. Y este es el cuadro en que viene el paciente después de unos días en donde él está muy dudoso, pues es un médico ilustrado, lee, eh, se le ha empeorado la situación en el izquierdo y en el derecho ya le invadió la mácula. Entonces yo le insisto al paciente y me toca pues buscar toda la literatura y reporte de toxo bilateral en pacientes inmunosuprimidos. Pero el paciente no responde, a pesar de que inicia tratamiento, no responde. Y entonces el infectólogo se refuerza y dije, no le dije, no, eso no puede ser toxo, por eso no está respondiendo. Y entonces empezamos una pelea en donde yo le mando con este colega papeles y publicaciones que el toxo bilateral existe y el hombre insistiendo en que no, que eso no existe.
Termina en vitrectomía posterior, muestra de vitrio para PCR, nueva inyección de clindamicina y ya con el PCR en la mano, finalmente sí le puedo demostrar que eso es toxoplasmosis. Además negativo para lues, herpes y zóster. No, la respuesta es mala y el hombre va en cuenta de 2 son metros y 20 400. Y él mismo, el paciente, investiga y consigue, porque no es fácil de conseguir, se averigua eh, la pirimetamina, ¿no? Que pues, no es una droga fácil de conseguir, que tiene efectos colaterales. Este paciente está tomando otro poco de drogas de inmunosupresión, pero él se averigua, se consigue la pirimetamina, comienza a tomarla y solo con la pirimetamina comienza a responder. El ojo izquierdo responde muy bien, esa lesión en el haz papilomacular desaparece y la visión mejora a 250. Ah, a los 2 meses hace una recaída con una lesión exudativa en la mácula, ahí la ven, pero esta vez ya tiene hemorragias, no tiene inflamación y resulta ser una membrana neovascular que tratamos con Avastin y Eylea. Y ahí está el paciente, 5 años después, finalmente ese ojo derecho sanó, la membrana neovascular cicatrizó, pero quedó con 20/400 y el ojo izquierdo 20/20. Es un paciente ya totalmente sano desde el punto de vista sistémico, eh, hace consulta, lleva una vida muy activa y funciona muy bien. Y le enseñó pues una lección al internista de que la toxo bilateral sí existe, pero además nos enseñó una lección de que a veces hay que recurrir al tratamiento más clásico de pirimetamina. Y esto pues me hizo acordar de Einstein que decía que todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas, ¿sí? Y me lleva a los casos en donde se presentan pacientes con vitreitis unilateral. ¿Qué hace usted ante un vítreo muy turbio? Lo único que hay es vitreitis severa y usted no logra ver el fondo. Entonces, pues este es el diagnóstico diferencial de una vitreitis unilateral. Lo primero que hay que pensar, pues, es en las infecciosas. Y en Colombia, y específicamente en Cali, pues lo primero que hay que pensar es toxoplasmosis. Entonces, está herpes, y ya les mostré, pues, un caso de herpes en donde una lesión en la periferia lo puede orientar a uno. Está Toxocara y si es un niño que ha tenido contacto con cachorros, pues eso viene en la primera. Está Bartonelosis y si ha habido pues contacto con gatos o arañazos de gatos, pues es lo que viene a la mente. Cisticercosis cada vez es más raro, fue muy frecuente en México, pero a raíz de que comenzaron a hacer campañas de educación de lavar las verduras, y en niños está también la endoftalmitis aguda, exógena, por agujas hipodérmicas, donde el niño no cuenta, ¿no? Pero este es el orden que debemos pensar. Toxoplasmosis definitivamente es la primera opción. También está la posibilidad de que las infecciosas, que siempre dan bilateral, porque la sífilis y la tuberculosis siempre son bilaterales, sean asimétricas y de pronto las lesiones del otro ojo sean escasamente visibles, pero casi siempre algo hay. Entonces, esto le resalta la importancia del examen de los dos ojos. Y es un axioma en hemorragia vítrea, el diagnóstico de la hemorragia vítrea unilateral está en el examen del otro ojo. Pues en vitreitis también se puede decir algo parecido, porque si hay algún cambio que sugiera eh, una sífilis o una tuberculosis, pues ahí está el diagnóstico. Como segunda opción están las no infecciosas y claro, trauma, usted dice, no, pues eso es muy obvio, pero a veces el trauma es oculto, como en el trauma no accidental de la infancia o en maltrato de adultos.
Desprendimiento de retina, les diría que he visto unos muy poquitos casos que son en la vida, que son tratados como uveitis y en realidad lo que hay es un desprendimiento de retina con mucho pigmento, a veces sangre, que se va poniendo amarilla en el vítreo. Y un diagnóstico que siempre hay que tener en la mente es el linfoma, cuando ninguna de estas otras cosas cuadra. En no infecciosas, pues las parsplanitis, uveitis intermedia, la neoplasia y la leucemia pueden ser también asimétricas, pero estas tienden a ser bilaterales, estas definitivamente pueden ser unilaterales y estas pueden ser unilaterales. Pero este diagnóstico lo traigo a cuento porque, ¿qué hace usted de entrada? De nuevo insisto en que esta charla es clínica. ¿Qué hace usted de entrada ante una vitreitis? Pues lo que yo hago, no veo nada, lo trato como toxo, pues simplemente por probabilidad. Obviamente que he descartado todo lo, he hecho un interrogatorio cuidadoso, tanto epidemiológico como de otros hallazgos sistémicos, y el paciente no tiene nada, no tiene no la vitreitis. Entonces lo trato como toxo mientras lo estudio y me llegan los exámenes. Una conducta que yo viví cuando empecé y hacía residencias, que estos pacientes les daban esteroides. Y en nuestro medio la posibilidad de que sea infecciosa es muy alta. Entonces es un error, creo, y no les aconsejo dar esteroides ni intravitreos, ni perioculares, ni orales a una vitreitis unilateral cuando no hay diagnóstico. Más bien trátelo como toxo. En 3, 4, 5 días tiene el diagnóstico eh, etiológico por examen de laboratorio e inclusive por respuesta. Entonces, usted comenzó a tratar y a los 3, 4, 5 días esa vitritis está mejor, ya se ve el faro en la niebla por allá en algún lado y usted puede estar bastante seguro de que esa es una toxo. Esa es una situación que yo he encontrado en muchas oportunidades. Otra pregunta clínica. ¿Puede haber desprendimiento de retina asociado a la inflamación de una toxo retinal aguda? Porque todos sabemos que el toxo crónico con los cambios en el vítreo pues, puede desgarrar la retina y producir desprendimiento de retina. Pero agudamente puede haber una toxo retinal. Miren esta señora de 32 años que presenta con dolor e inflamación evidente, uveitis anterior con extensos depósitos en endotelio. A través de toda esa opacidad se le logra ver un desprendimiento de retina inferotemporal con un foco inflamatorio. O sea, se ve un faro en la niebla inferotemporal, pero se ve que también la retina está desprendida. Entonces, este es el diagnóstico. Ah, y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo en que lo que hay que hacer con esta paciente es llevarla a vitrectomía? Y esta pregunta también la hice al grupo de retinólogos en su momento. Y el 80% respondieron que la única forma de sacar a este paciente adelante era con vitrectomía. Y fue la época en que comenzamos a usar clindamicina y usábamos dosis más alta de lo que usamos hoy en día, que sabemos que tiene alto riesgo de toxicidad, pero en este caso, como van a ver, fue muy efectiva, combinada con triamcinolona intravítrea, que ya prácticamente no usamos. ¿Sí? La respuesta fue dramática y combinada con tratamiento oral. A los 11 días, esta paciente estaba mucho mejor, ya se le veía el fondo y a los 15 días había prácticamente desaparecido toda la inflamación en cámara anterior. Al mes estaba en 20/50, se le hizo una barrera de láser, no requirió cirugía y estuvo estable por 4 años. Recuerden que el 80% de los retinólogos consideró que esta paciente no salía adelante sino con cirugía y salió adelante con inyecciones combinadas con tratamiento oral. Y esto me lleva a una pregunta que me he hecho desde hace mucho tiempo y es si la toxoplasmosis se puede considerar una endoftalmitis. Miren, hay un agente infeccioso, no hay duda.
Se disemina por vía hematógena, por alguna razón le gusta instalarse ahí en la retina. Yo he leído, buscado mucho por qué, pero pues no he encontrado. Produce una retinocoroiditis, vitreitis y una inflamación severa. Y tiene el potencial de un daño severo y pérdida de la visión y del ojo. Eso no es lo que es una endoftalmitis. Además de esto, está probado que las endoftalmitis no responden al tratamiento antibiótico sistémico. Y es lo que pasa con toxoplasmosis. El tratamiento sistémico en las severas es, la respuesta es mala, es muy lenta y alcanza a haber daño muy severo. Entonces, yo sí creo que en los casos de toxoplasmosis muy severa debemos pensar en la toxoplasmosis casi como una endoftalmitis. Y les traigo este ejemplo de un hombre con vitreitis, uveitis severa, donde escasamente se ve paro en la niebla en medio de una opacidad vitrea muy marcada, 20-150 células, reducción súbita de la visión y hace desprendimiento de retina localizado. Se le da tratamiento, requiere vitrectomía y eventualmente sana, se le refuerza con láser en los bordes de la lesión necrótica y 15 años después este paciente está viendo 20/60 y está totalmente cicatrizado. Y creo que por último, esta pregunta que se ha puesto en duda, hace unos años yo mostré esto, yo no sé si era el único, había otros que habían mostrado esto que es la toxoplasmosis placoide, en donde no es la lesión típica corioretinal, como una infiltración en la coroide subretinal que se extiende en la coroides y no se extiende hacia el vítreo y suele tener bordes más o menos netos. Entonces, es una forma inusual de presentación de toxo, pero que responde bien al tratamiento y suele generar pues mucha inflamación de la coroides y hasta desprendimiento de retina. Ahí ven varios casos, la evolución, la cicatriz, lo que ocurre es distinto a la toxoplasmosis típica y por eso la he llamado toxoplasmosis coroidea placoide o placoide coroidea. A veces hay un poquito de mezcla de las dos cosas. Esta tiene, miren ustedes cómo parece la retina como levantada alrededor de la lesión eh, y no hay tanta vitritis. Normalmente logramos para unas lesiones blancas, densas, logramos unas fotos bastante buenas. O no hay vitritis o no hay tanta vitritis. Entonces, es bueno saber que esta modalidad existe, son placas, esta es la típica, bien delimitadas, muy blancas y que se extienden en la retina, a veces en la coroides y hacen unas manchas muy grandes y a veces hay vitreitis importante. Miren otro ejemplo, en este caso inclusive con hemorragias, que es raro ver en toxoplasmosis, pero cuando la toxoplasmosis produce vasculitis importante, pues sí se pueden ver hemorragias. Este es un caso pues muy severo de placoide, es un caso que fue tratado con esteroides, ¿sí? Un paciente con una inflamación localizada y que le dieron esteroides y no se le dio tratamiento simultáneo oral y miren a lo que evoluciona, pues es prácticamente destrucción completa del ojo. Entonces, mi mensaje aquí es, sean muy precavidos con los esteroides. Los esteroides son una gran ayuda en la toxoplasmosis siempre y cuando se esté dando tratamiento específico y siempre y cuando se haya demostrado que ese tratamiento sirve. Siempre que hablamos de toxo, hablamos de todos estos temas, pero pocas veces nos concentramos en decir, bueno, ¿y por qué tenemos tanta toxo? ¿Y por qué aquí hay tanta toxo? ¿Sí?
qué es lo que pasa con la salud pública, con los alimentos. Y definitivamente, pues sí, está muy diseminada. Y entonces leí un poquito sobre esto y estas son las recomendaciones, pues evitar comer carnes crudas, todos los tipos de carnes, desde ostras pasando hasta pollos no bien cocinados. Lavar muy bien los vegetales y en los sitios de alto riesgo, inclusive aparte de lavarlos, dejarlos, todo lo que uno se va a comer crudo, dejarlos en un baño con unas gotas de yodo o de cloro. Esta que no la conocía, el trofozoito necesita un día en el medio ambiente, día y medio para volverse activo, una vez que sale del intestino del gato. Entonces, las personas que manipulan gatos, pues deben tener en cuenta que la limpieza de esos areneros de los gatos deberían hacerse diarias y debe cambiarse con frecuencia el arenero. Esto es curioso porque pues todos sabemos que los felinos son los reservorios, pero uno en Toxo no encuentra esa asociación de que son los que tienen gatos los que hacen toxoplasmosis. No, eso no es así. Luego, aunque esa es una recomendación que está en prevención, pues no parece ser tan importante. Ha habido estudios donde encuentran que en las fuentes, en las quebradas de agua, arriba de las tomas de los acueductos hay felinos y esos felinos contaminan las aguas y deben tratarse. Como la principal consecuencia dramática de la toxoplasmosis es la toxoplasmosis congénita, pues eh, muchos países le han puesto mucho énfasis al control del embarazo. Entonces, hacer toxoplasmosis seriadas, sobre todo la mujer que es seronegativa, pues tener mucho cuidado en el seguimiento y darle todas estas recomendaciones. Y el otro comentario que tengo, pues ya lo mencioné sobre las recurrencias. No sé, no he podido saber qué es lo que pasa con estos pacientes, si es la cepa, si es el sistema inmune. Yo los he mandado donde inmunólogos, infectólogos, estos pacientes que hacen toxos a repetición. Y a partir de la segunda o tercera repetición, sobre todo si son muy severas, pues yo ya los dejo con trimethoprim sulfa 80-400 bisemanal y eso me ha funcionado muy bien. Entonces, yo he oído de tratamientos preventivos de las recurrencias más agresivos. Yo no creo que sea necesario. En mi experiencia, eh, prácticamente todos los pacientes paran de hacer recurrencias cuando uno usa este tratamiento. Bueno, esos son los cuentos que les quería contar de recopilación de algunos de los casos más llamativos que he tenido a través de los años de toxoplasmosis. Eh, Se necesitan muchos años para ver toda esta cantidad de cosas raras y combinaciones raras y por eso pensé que tenía algún valor compartirlo y ah, para que ustedes tengan en la clínica herramientas y sospechen y traten en forma adecuada esta infección que es tan común aquí, es realmente muy común y por eso debe estar en la primera posibilidad de la mente al enfrentar este tipo de presentaciones clínicas. Este es el código para si quieren entrar a a la presentación y revisarla o mirarla. Si hay comentarios o preguntas, yo sé que he dicho muchas cosas y que muchas pueden ser controversiales, pero también podría haber comentarios de personas que han tenido experiencias y quieran contar. Nos quedan, dejé a propósito unos minutos para que el que tenga preguntas o el que quiera comentar algún otro caso especial o una sugerencia, creo que el doctor Corral está allí, de pronto algo sobre la farmacología o la droga o el tratamiento, la experiencia que él ha tenido, usualmente acudimos a él cuando hay toxos muy severas, ¿no? Y a que nos ayude a ver qué más hacemos.
Sí, Alberto, buenos días. Pues yo Hola. cada que oigo estas charlas de Toxo aprendo más. Esto- Hay una pregunta que yo te haría es, no soy el infectólogo que dijo que no había Toxo bilateral, claro, No, no, no sos. porque me han mandado varios de ustedes, varias bilaterales. Una pregunta, Alberto, es si has visto en tu largo discurrir visual coinfecciones, o sea, Toxo con herpes al mismo tiempo, o Toxo Pues, pues yo, el simultáneas, no, pues ahí presenté un caso pues muy llamativo de un muchacho que hace toxocedera en un ojo y luego herpes en el otro, pero 5 años después. Creo que es posible, ¿no? O sea, no, ¿qué lo defiende a uno teniendo una toxo de que no le caiga un herpes? Es posible, pero no recuerdo pues digamos haber tenido esa sospecha o haber llegado a esa conclusión. Supongo que casos muy difíciles, de muy difícil manejo. He tenido unas toxos muy severas que el problema es que documentarlas no es fácil porque pues, no es mucho lo que sale en una fotografía. Toxos que se comen media retina, ¿no? Y uno comienza a pensar, "Uy, aquí hay algo más, esto tan severo, tan intenso", pero Alejandra de la Torre nos ha mostrado pues que las cepas de toxo que tenemos aquí y en Brasil pues son muy distintas a las europeas y a los americanos. Y esta charla, este tipo de charlas pues no la verán nunca en Estados Unidos o en Europa. De hecho, en el Congreso de Retina de Ginebra en el 2011, en el Congreso Mundial de Retina, pues yo presenté algunos de estos casos y la gente me dijo, pucha, eso no lo hemos visto nunca aquí, nada ni medio parecido, ¿no? Eh, no, la respuesta diría es, yo no lo he visto, no lo he sospechado, pero posible me parece que es, y yo creo que uno debe de pronto comenzar a barajar la opción en casos pues particularmente severos. Pero en esos casos pues hemos llegado a cirugía y hemos tomado PCR para varias cosas y lo que sale es toxo, ¿no? Hay con respecto a lo que hablabas de las recurrencias. Nosotros creemos pues que este es un ser que es intracitoplasmático, que es intracelular, pero es extracitoplasmático. O sea, él se mete al citoplasma, pero él hace su propio fagosoma, o sea, que son como dos compartimentos. Él está dentro de la célula, pero dentro de la célula hace su propio compartimento. Entonces eso hace que por eso la terapia es difícil y por eso es de largo aliento, o sea, de largo tiempo. Yo creo que es por eso. De pronto una recomendación, sí, como estas terapias con sulfa son de largo aliento, acompañar el tratamiento de ácido folínico para evitar la anemia megaloblástica, porque es con cierta frecuencia que nosotros la vemos, sobre todo pacientes que tienen trimetropin sulfa más de 2 semanas. Y no utilizar ácido fólico, porque a veces uno ve que le formula el ácido fólico, pero es que el trimetropin es un antifolato, o sea que si le das ácido fólico, pues prácticamente estás haciendo en contra del tratamiento con trimethoprim sulfa. Hay que utilizar ácido folínico, que la dificultad que tenemos es la consecución, pero ya un poco más. Y nosotros sí, vamos, cuando a veces nos mandan los pacientes, sobre todo pacientes inmunocomprometidos, mucha droga post-trasplantes, leucemias, pacientes con VIH. A veces las dosis de clindamicina son un poquito más altas, pues, pero también depende de la tolerancia del paciente. Eso sería lo que yo tendría como comentario. Y de pronto también creo que tú lo has dicho, y va a haber más toxoplasmosis. Yo creo que van a haber más toxoplasmosis, porque los muchachos de hoy, la juventud de hoy, prefiere los animales a los hijos, entonces, y duermen con los animales. O sea, el que duerme con gatos, pongamos unas recomendables que si duerme con gatos, busque gatos viejos o gatas viejas, porque los gatos más peligrosos desde el punto de vista toxo son los gatos jóvenes, los que eliminan pues más quistes mientras se hacen portadores crónicos.
Sí, sobre tratamiento, pues yo, el comentario que tendría pues de muchos años de tratando toxo es que cuando arranqué con la mezcla clásica que era que lo que nos enseñaba y lo que todavía sale en la mayoría de las recomendaciones de sulfadiazina, pirimetamina, allí tuve muchos problemas, muchos pacientes complicados, además esteroide, ¿no? Esteroide sistémico, sulfadecina, pirimetamina. Entonces tuve todas las complicaciones había y por haber del esteroide, de la sulfa y de la pirimetamina. Y en un momento dado nos pasamos a trimetoprim sulfa y clindamicina. Y eso redujo dramáticamente los problemas de los pacientes, pero luego comenzaron a aparecer las colitis y en una época tuve como una racha y entonces apareció la citromicina y hoy en día uso acitrotrimetoprim sulfa y la verdad, Raúl, es que prácticamente no, puede ser que es que yo no los veo, las ven ustedes, los internistas pero prácticamente no las veo y yo no he usado ácido folínico porque pues por la dificultad de conseguirlo. Eh, El tratamiento clásico de pirimetamina sulfadecina, entre otras, es muy difícil. La pirimetamina solo, yo tengo el dato de dónde se consigue en Ya, Bogotá y sulfadiazina es muy difícil de conseguir. Pero a mí me llama la atención porque es que yo mando esto mucho. Yo diría que tengo decenas de pacientes con esto y prácticamente nunca veo pues complicaciones serias, ¿no? Ni con la citromicina ni con la trimethoprim sulfa. Pero muy válido tu punto de estar pendiente, ¿no? Estar pendiente de cualquier secundaria de la droga. Rafael Méndez quiere opinar o preguntar. Rafael, Aló. sí, el micrófono, dale. Ya, no, pues tenía unas dudas muy puntuales y es, por ejemplo, en esos pacientes en donde hace como vitrectomía diagnóstica y terapéutica, por ejemplo, usan la infusión clindamicina, usa y qué consideraciones tiene sobre todo pues al ser casos como tan extensos por el riesgo pues de hacer pues desgarros, agujeros, etcétera. Y esa es la primera y ya le hago la segunda. Sí, el manejo es como el manejo de una endoftalmitis, ¿sí? Y por eso les puse la nota de, puede considerarse la toxoplasmosis una endoftalmitis, sí creo. Entonces, el manejo es como el paciente que uno tiene que entrarle con cirugía y la indicación básicamente es desprendimiento de retina regmatógeno agudo, ¿sí? No exudativo. Pues ahí les mostré un caso de desprendimiento exudativo que respondió con tratamiento. Entonces, si usted tiene vitreitis severa, inflamación severa y desprendimiento de retina regmatógeno agudo, ese paciente no se va a curar con tratamiento y usted le tiene que hacer cirugía. Entonces, toma como en endoftalmitis al principio la muestra para PCR o para cultivos y inicia la infusión con clindamicina a la dosis de manera que al final quede 1 miligramo, puede ser hasta 2 miligramos de clindamicina intravítrea. La segunda, Ya, que se silenció. Y la segunda, pues digamos que, por ejemplo, en esos pacientes que tienen indicación de profilaxis, pero que son, digamos, alérgicos a las sulfas, ¿usted ha usado, digamos, que yo la verdad no he encontrado profilaxis, por ejemplo, con clindamicina, profilaxis con acitro, ¿sí? Y no sé si en eso nos puede ayudar el doctor Corrales. sí, yo creo que el doctor Corrales puede contestar eso porque yo no he tenido el caso, no he tenido el caso de un paciente que requiera ese joven que les mencioné, pues se trató con espiramicina y con los intravítreos, clindamicina intravítrea, y el paciente no volvió a hacer recurrencia. Entonces no es un paciente que haya requerido tratamiento. De resto, alergias, muy poquito he visto, efectos secundarios, muy poquito he visto. Tolerancia al trimethoprim sulfa,
bisemanal muy bueno, sin mayores problemas, pero se podría usar atovaquona, se podría usar espiramicina, ah, clindamicina. ¿Qué recomendaría Raúl en un caso así de alguien que sea alérgico a la sulfa y que requiera un tratamiento crónico? Uy, mira que es que nosotros tenemos como la facilidad generalmente esos que requieren un tratamiento crónico, que son pacientes con VIH y que hacen alergias a las sulfas. Entonces nosotros sí los dejamos con acitromicina. Los dejamos con acitromicina 3 veces por semana, generalmente, hasta que los CD4 estén por encima de 250. Y como necesitamos también prevención de neumocistis, entonces generalmente esos se quedan con acitromicina, clindamicina por tiempo prolongado hasta que recuperan los CD4. Entonces ahí estamos prácticamente cuando tienen toxoplasmosis y alergias sulfas y están con acitromicina y clindamicina para otros microorganismos que son oportunistas, pues a la vez estamos cubriendo también toxoplasmosis, ¿no? Entonces sí lo hacemos. Y tenemos el parámetro pues de los 250 CD4, que es como el parámetro para uno dejar de darle tanto medicamento al paciente. Muy bien, muy buen dato. Muchas gracias. Pues saben que ante dudas y pacientes muy problemáticos, pues en la clínica está el doctor Raúl Corral, que siempre nos ayuda, responde muy rápido y nos ayuda muy rápido, porque muchos de estos casos son casos agudos, ¿no? Como en los casos de la endoftalmitis, donde estamos medio acosados de pensar qué hacer, cuál antibacteriano, cuál droga usar. Ante dificultades, pues acudan al doctor Raúl, que les ayuda a, a tratar adecuadamente los pacientes. Nos quedan 5 minuticos, creo, 4 minutos. Si todavía hay alguna pregunta, algún comentario adicional. Doctor, en el chat hay una pregunta. Sí. Dice, en el tratamiento concomitante TMS más acitromicina, esta última, ¿por cuánto tiempo es? La otra es TMS más citromicina, siempre en toso no complicada. Son dos preguntas que están en el chat. Sí, bueno, lo primero es hablar de cuál es la indicación de tratamiento. Aquí prácticamente todo el mundo tiene indicación de tratamiento, no es como en Estados Unidos, en Europa, en donde hay foquitos chiquiticos de toxo en la periferia que ni siquiera tratan, ¿sí? Simplemente lo siguen, porque no producen prácticamente nada. Aquí es, todo el mundo requiere tratamiento. Entonces, sea por la vitreitis, sea por la lesión en el polo posterior, todo el mundo requiere tratamiento. Entonces, a todo el mundo yo le mando trimethoprim sulfa 80-400, no uso 160-800 porque allí sí he tenido problemas, ¿sí? 80-400, dos al día, durante 6 semanas, combinado con acitromicina, 1 gramo, 500 miligramos cada 12 horas, también durante 6 semanas. Pero si a la sexta semana o al mes el paciente está mucho mejor, yo le quito la citromicina y lo dejo solo con el trimethoprim sulfa. 6, 8 semanas. Ya está prácticamente cicatrizada la lesión. Ahí lo paso a bisemanal hasta que esté totalmente cicatrizada y haya cero inflamación. Y eso puede demorarse 2, 3, 4 meses. Si el paciente hace una recurrencia, pues vuelvo y lo trato con full tratamiento y ya pienso en dejar el trimethoprim por 1 o 2 años bisemanal y a veces hasta más tiempo. Yo tengo pacientes que les he dicho el resto de su vida va a tomar trimethoprim porque cada que lo paramos hacen una recaída. El otro coadyuvante ahí es la clindamicina intravítrea. Siempre que amenazada la visión. El foco es papilar o parapapilar, macular, o la vitreitis es muy severa y la visión,
la clindamicina intravítrea hace una diferencia grande. Y si usted cree que ese paciente está muy seguro de que ese paciente no le va a parar el tratamiento, ha entendido muy bien que no debe parar el tratamiento, a la semana de poner una clindamicina, poner una triamcinolona o una dexametasona intravítrea es una ayuda tremenda. Eh, Poner un inserto como un Osurdex me parece un poco peligroso, un poco arriesgado, porque es tener efecto esteroideo durante 3 o 4 meses y si el paciente le llega a fallar, y yo tuve esa experiencia de una paciente que decidió suspender el tratamiento sistémico y le ha puesto una triamcinolona y una toxo severísima, ¿sí? No sé si Raúl quiere comentar algo, pero esa es mi experiencia, eso es lo que yo hago. Yo trato muchísimas toxos y con ese esquema me va muy bien. Muy, muy raras veces, pues diría que casi nunca tengo que acudir a otras cosas o llamar a Raúl a molestarle la vida. Bueno, ya son las 8:30, entonces muchas gracias a todos por estar tan cumplidos, por aguantar la hora. Espero que algo les haya servido y